Y la ciudad de Río Cuarto, bueno, no fue la excepción en estos términos y también hizo lo propio en esta jornada, en un diciembre, bueno, absolutamente, no quiero decir complejo, pero en 17 días han pasado cosas que a lo mejor pasan en meses o en debates legislativos o en lo que sea. Bueno, la verdad que en 17 días de gobierno, contando el fin de semana, contando el feriado del 25, ha habido un montón de cosas, ¿no? Claro, cuando hay elecciones y se da el traspaso de mando, en un contexto de continuidad no se siente tanto el cimbronazo, pero el cambio al que estamos asistiendo en Argentina es realmente abrupto, ha cambiado el color político y se están cambiando o se busca modificar un montón de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, con lo que es el funcionamiento de la economía. Bueno, realmente son días de mucha tensión porque seguimos de cerca todos, ¿no? Quienes producen, quienes tienen una pyme, quienes son trabajadores, quienes están en el Estado, quienes trabajan en la docencia, los jubilados. Todo el mundo está siguiendo de cerca lo que se anuncia porque los cambios son realmente contundentes. Y como lo decías, en diciembre, alguien dijo por ahí que diciembre para los argentinos no es un mes, es un estado de ánimo. Totalmente. Es un momento muy sensible, bueno, y aquí con cambios muy contundentes. Bien, lo decíamos hace un rato, tenemos aquí en nuestros estudios a Florencia Granato, quien es secretaria general de la Asociación Gremial Docente. Florencia, gracias por venir, porque tenemos mucho para hablar, aparte en tu rol también de economista, la verdad que nos da mucho placer que estés. Lo primero es que, ¿qué te ha dejado este día? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, todo oídos. Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación. El día me deja un sabor raro en la boca, contenta como participante de la marcha, de la concentración, en particular acá en Río Cuarto, con una afluencia de organizaciones sociales, sindicatos, personas de a pie, familia de la ciudad, en la plaza central de Río Cuarto, numerosa, con un diálogo fraterno entre quienes participamos allí, haciendo uso de la palabra, organizándonos, porque entendemos que esto recién empieza. También gratificada por lo que fue la movilización, la contundente y masiva movilización en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Corrientes, en Chaco. Bueno, fueron distintos puntos del país donde la población se expresó y eso da esperanzas de que el pueblo bueno, pueda expresarse y pueda también hacer conocer cuáles son los aspectos de estas propuestas del gobierno nacional con las que no acuerda, sobre las que quiere saber más, que atentan sobre todo a los derechos de muchos y muchas, no solamente derechos laborales o sindicales, sino derechos sociales, económicos, ambientales. Están en juego todos los bienes comunes del país. Una propuesta de privatización, como ahora esta ley ómnibus está proponiendo, de tantas empresas, como ustedes bien lo decían, esas empresas nos pertenecen a los argentinos, no es que pertenecen al Poder Ejecutivo de la Nación, sino que pertenecen a los argentinos, y los argentinos tenemos derecho a preguntarnos por qué se quieren privatizar y qué se va a hacer con ese dinero, eso que se venda, en cuánto va a significar una mejora en la calidad de vida de todos y todas las argentinas, ¿no? Entonces me parece que en este marco de una tumultuosa propuesta por parte del Poder Ejecutivo, primero con un DNU que inclusive avanza en aspectos que no le competen al Poder Ejecutivo Nacional, con designar como de necesidad y urgencia un montón de reformas legislativas y derogaciones de leyes que no son de necesidad y urgencia. Esta declaración, como decía recién la compañera, de la ley ómnibus, de una emergencia hasta, bueno, por un prolongado plazo, eso implica que el Poder Ejecutivo quiere detentar poder para tomar decisiones, pero nosotros tenemos legisladores, legisladoras, tenemos un Congreso de la Nación en funcionamiento, son nuestros representantes y queremos que sean los legisladores y las legisladoras los que puedan estar debatiendo sobre estos proyectos. Para algo los hemos elegido. Se ha elegido un presidente, obviamente, que tiene sus atribuciones, pero también se han elegido legisladores y legisladoras para que estén tratando estos temas que son de suma relevancia. No entendemos desde el campo popular que no es la suma del poder
público que debe detentar el presidente de la Nación. Florencia, te quiero consultar desde tu rol como representante. Lo preguntaba más temprano también a otras personas que estuvieron acá y que formaron parte de la movilización. Javier Milei asumió con una legitimidad de origen muy amplia, consiguió el 55% de los votos, o sea que tiene su legitimidad, su gran base de apoyo en la sociedad. ¿Percibís que eso se sostiene, que el electorado esperaba el despliegue de estas medidas, que cuenta con el apoyo de la sociedad para el despliegue de estas modificaciones, de esta reforma? ¿Cómo se percibe? Yo entiendo, mira, bueno, supimos de una de las primeras medidas que adopta el gobierno nacional con la devaluación del más del 118% de la moneda extranjera, del dólar, nuestra moneda de referencia. Eso ha impactado de plano y va a seguir impactando porque el proceso de aumento de precios domésticos lleva su tiempo, pero va a seguir impactando con salarios que en general están congelados, ¿sí? No solo estatales, sino también privados, con bueno, todo un panorama de no saber cómo una paritaria va a funcionar y demás. Entiendo que las personas que votaron a Milei seguramente todavía en un gran porcentaje estarán apoyando a este gobierno, esperando que realice aquel plan de gobierno que prometió. Hasta ahora, por lo que pudimos observar, en general no ha, o sea, más que querer recortar el Estado y querer quitarle atribuciones al Estado y sus funciones económicas que existen en todos los países del mundo, más que eso no ha expresado, y mucho de sus promesas que tenían que ver con la casta, sobre todo, no se han visto reflejadas en las medidas adoptadas, ¿no es cierto? No hay una persecución a la casta política ni a la casta empresarial, que es en realidad la que conduce los destinos de este país, lamentablemente hace muchos años y décadas, no es novedad. Entonces entiendo que no podemos pedir al electorado que votó a Milei que ya haya cambiado de idea en absoluto. Entiendo que hubo una convicción en ese voto y que será a lo largo de los meses en que se vayan viendo, porque lo que modifican tanto la ley ómnibus como la idea esta del DNU presentado inicialmente es un cambio de la vida de los argentinos y las argentinas. Cuando eso se empiece a experimentar, esa propuesta que tiene el gobierno nacional respecto al cambio de vida rotundo, ¿sí? Y al despojo de los bienes que son de todos y todas, el patrimonio nacional, creo que ahí entiendo que algo más de esta conciencia de todo el electorado nacional y de los habitantes de la Argentina se irá tomando poco a poco. Te pregunto, Florencia, ya vamos a hablar de la cuestión presupuestaria y además para el año que viene, de las universidades. Esto de los extranjeros, ¿no? De que se le pueda cobrar un arancel a quien es extranjero y viene a estudiar a la Argentina, y esto lo decía por ahí al inicio, se ha caracterizado a la Argentina de ser un país de brazos muy abiertos, ¿no? Esto de prestigiar nuestra educación gratuita, de calidad, para cualquiera, ¿no? En definitiva, independientemente de donde sea. Tengo entendido que vos estudiaste en Bélgica, si no me equivoco, o algo hiciste en Amberes y te sentiste extranjero en otro país. ¿Pero qué te merita esto, no? Porque, digo, pensando si es para recortar o para algo, ¿cuántos extranjeros estudian en la Argentina? Si puede marcar alguna diferencia, arancelarle exclusivamente a ellos, digo. No, en principio es marginal el número. Además entiendo que la ley ómnibus propone en particular a extranjeros no residentes, como que hace una diferencia entre residentes y no residentes. Es nada, es un vuelto, diríamos, no existe, es un número muy pequeño para lo que es la población universitaria. Pero bueno, entiendo que hay otras propuestas mucho más llamativas y preocupantes en la ley ómnibus respecto al sistema educativo y universitario, ¿no? Esto de avalar el arancelamiento, no solamente para extranjeros no residentes, sino más allá de eso, para pedir que los gastos de funcionamiento se financien de alguna manera, que no sea con dinero del Estado. Bueno, hay un salirse del Estado de roles que los teníamos concebidos como propios del Estado hasta ahora. Por eso digo que es un cambio de vida para el pueblo argentino, no son cuestiones menores. Bueno, decíamos, vos lo señalabas también, la compañera, reformas en el Código Penal. O sea, hay reformas de fondo que nos van a atravesar a todos y a todas, ¿sí? Y que no son menores y que no
en principio no tenemos no sé, yo por lo menos, bueno, no es que hay un Dios que esté guiando estas reformas o que haya un ser supremo que esté ideando lo mejor para todos y todas. Creo que no. Creo que el DNU y la ley ómnibus seguramente, que he mirado un poquito menos, está planteando una realidad que va a ser la ley del más fuerte, donde los sectores más vulnerables, que son los que más dependen del rol del Estado, se van a ver totalmente indefensos, y donde los sectores de mayores recursos van a tener más poder. Las empresas que conducen la Argentina, tanto nacionales como transnacionales, que estamos cruzados por una transnacionalización muy grande de la economía argentina, van a estar muy cómodos y sacando su tajada de lo que son nuestras riquezas, ¿no? Nuestros bienes, vos decías de YPF, pero de Aerolíneas Argentinas. Nosotros hablábamos en un momento, bueno, en la década de los 80, ya cuando se empezaron después ya en la de los 90 que se puso en vigencia, ¿no? Todo el régimen de privatización con Menem, había habido un vaciamiento de las empresas públicas, ¿no? Entel, ferrocarriles, los habían desmantelado. 8 meses para que te den un teléfono. Los habían desmantelado y había una opinión pública de que no podía funcionar así, de que estaba mal. Bueno, ahora no ocurre eso. O sea, no hay un sentimiento de la mayoría de la población, ni siquiera de los votantes de Milei, de que YPF no funcione, de que Aerolíneas no funcione, todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que como pueblo tenemos que expresarnos, pedir explicaciones y pedir que sean nuestros representantes en el Congreso de la Nación los que estén debatiendo estos megaproyectos legislativos que se impulsan. ¿Y qué pasa con el presupuesto nacional y las universidades? Bueno, las novedades que teníamos, que son esas que se expusieron recién al inicio del programa, cuando repasaban los títulos, son que se congelaría el presupuesto universitario por ahora. Está el pedido de todos los rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el CIN, para que se dé este incremento del 300%. Pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, paritarias fijadas hasta febrero, que no sabemos si se van a cumplimentar o no, pero bueno, ya quedaron desfasadas porque eran paritarias previas a la devaluación del 118%, o sea que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades están en esa situación, que es un porcentaje más del 80% del presupuesto de la mayoría de las universidades nacionales. Más los gastos de funcionamiento, que si están congelados, los rectores entienden que no pasaría de marzo a abril poder funcionar con esos recursos. Entonces es muy alarmante la situación que se está planteando. Más allá del rol que te toca cumplir hoy como representante de los docentes y además te pido que te abstraigas un poco de eso y un poco le pregunto a la profesional, ¿cómo se explica esto? En tu materia, en términos económicos, saca de la gente que representas y además digo, ¿cómo explicas esto que estamos viviendo? Mira, vos lees, porque yo, bueno, no lo he escuchado mucho a Milei en su rol de economista y esto del TikTok y todo, como él explica la economía, pero nosotros en un libro que damos en microeconomía en primer año en la facultad, lo escriben 2 premios Nobel, ¿no? Samuelson y Nordhaus, dos no es Mocho ni Becker. No mucho ni Becker, pero vemos Samuelson y Nordhaus, pero bueno, con la falencia, cualquier libro de texto puede tener ventajas y desventajas. Pero bueno, los 2 premios Nobel explican a las claras por qué se regula la economía, qué se busca, cuáles son las funciones económicas que tienen los gobiernos y para qué se utiliza en todos los países del mundo, en los países centrales, cuál ha sido el retiro que ha tenido el Estado en muchos países centrales, ¿no? Desde la época de Thatcher y de Reagan en adelante, en muchos países que ha ganado esto de un Estado más pequeño, y cómo eso ha significado, básicamente lo que ha significado, y que Piketty, el economista francés, lo ha estudiado muy claramente, significa un incremento de la desigualdad social impresionante, ¿no? Entonces vas a tener profes ¿no? o personas que han ido a vivir a Estados Unidos y saben lo que es tener que lidiar con la salud en Estados Unidos. No poder acceder a la salud, mientras que acá tenemos hospitales públicos que con todas las deficiencias que tienen, funcionan y atienden, ¿no? Entonces es eso, el retiro del Estado de sus funciones,
¿sí? Porque además el Estado participa en la actividad económica, inclusive para garantizar la eficiencia del sistema de precios y el sistema de mercados, ¿no? Los mercados, la mano invisible de Adam Smith, que tanto alude Milei, existe, seguro que es propicia, pero son mercados competitivos perfectos y sin fallas. Nosotros no tenemos casi ese tipo de mercado. Por ejemplo, la industria alimenticia es de monopolios, oligopolios. Justamente. Que no hay libre competencia, entonces si quedan ellas como soberanas en las góndolas y en el mercado, nos van a imponer su lógica sin que se dé ese equilibrio justo y sano. Exactamente. No Entonces, está el escenario dado. Exacto. Entonces hay motivos, inclusive, que llamamos fallas del mercado en economía, esto del poder que puede tener una parte u otra del mercado, porque inclusive podría haber que la demanda tuviese poder, ¿no? Inclusive una empresa que es la única demandante de algún insumo va a tener poder. Bueno, eso los estados modernos regulan, ¿sí? ¿Para qué? Para propiciar que el mercado funcione mejor, funcione. Milei nos miente cuando dice que la mano invisible del mercado funciona en cualquier estructura de mercado, como muy bien decía la compañera. Bien. Bueno, súper interesante y da para hablar muchísimo tiempo, ¿no? Porque es un tema que, no sé, yo calculo que en algunos años se estudiará el caso argentino, supongo, ¿no? Porque es como una prueba de laboratorio también, ¿no? Yo lo que esperaría que no se produzca el cambio tan rotundo y que, porque nos vamos a ver damnificados todos en esto que decías de las privatizaciones, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES es otra de las joyas de la abuela y es muy probable que si esto avanza, bueno, los jubilados no tengan haber jubilatorio para cobrar, ¿no? Y vamos a ser todos jubilados, como bien decía el compañero. Muchísimas gracias, Flores. Por favor, Gracias, muy amable. A ustedes.